Viajar a Kirguistán es algo especial. Por eso hoy te traigo una guía honesta, clara, sin adornos, para quienes están pensando en viajar a Bishkek, capital de Kirguistán, tanto sea ahora a finales de 2025 como en principios del 2026. Si alguna vez imaginaste un cambio, una aventura, un giro distinto en tu vida, pero no sabes por dónde empezar, este video es para ti. Así que ponte cómodo, siéntate tranquilo donde estés, tal vez con un café o una bebida, porque lo que te voy a contar vale mucho y te conviene escucharlo de principio a fin, como si estuviéramos conversando cara a cara. Este video no será corto, lo planeo largo, con detalles, con cifras, porque creo que la honestidad se mide en transparencia. Quiero que cuando termines de verlo tengas en tu mano una especie de mapa. ¿Qué hacer antes de salir? ¿Qué esperar al llegar? ¿Qué decisiones te convienen? Y sobre todo, cómo prepararte mental y logísticamente para un viaje que puede cambiarte la vida. Bienvenido a este recorrido, bienvenido a los pasos reales para viajar a Kirguistán. Hola mi gente linda, ¿cómo están? Yo soy Isaac Real y estamos en el segmento Isaac Nómada. Hoy vamos a hablar de Kirguistán. ¿Pero qué tema en específico? Pues te voy a contar todo lo que debes conocer para viajar a Kirguistán. Cómo viajar a Kirguistán, de turista, de paseo, cómo hacer los documentos, qué debes tener en cuenta, los pasajes, bueno, todos los detalles. Así que este video no va a ser corto, no va a ser un video de eso que pasan rápido y ya. Así que si no tienes mucho tiempo, puedes pasar de largo de este video, pero si quieres saber cada detalle, quédate. Sírvete un cafecito, tranquilamente siéntate para que disfrutes de esta información y cuando hagas tu viaje a Kirguistán puedas venir con todos los problemas resueltos. Así que nada, sin más preámbulos, comencemos. Pero no sin antes decirte que yo soy Isaac Real y el mundo es mi casa. Así que ¡vamos allá! Montañas infinitas, el cielo azul, paisajes que inspiran como una luz. Cada rincón descubre es un baúl de aventuras que Isaac cubre sin un pool. Isaac te lo contó, Isaac te lo mostró en su canal de YouTube, todo compartió. Isaac te lo contó, el viaje exploró de aventuras que Isaac cubre sin un pool. Un oasis desierto, una yurta antigua, Isaac nos lo muestra como gran amiga. A través de su lente, pasión persigue, cada historia cuenta, nunca lo olvide. Isaac te lo contó, Isaac te lo mostró en su canal de YouTube, todo compartió. Isaac te lo contó, el viaje exploró, desde Kirguistán su historia trasladó. Mira, la primera pregunta que muchas personas van a tener en la cabeza cuando piensan en venir a Kirguistán es, oye, ¿desde dónde vengo? Porque créeme, eso cambia por completo todo el panorama. ¿Cuánto gastarás? ¿Qué ruta tomarás? ¿Cuánto tiempo estarás viajando y hasta cuánta paciencia necesitarás? No es lo mismo salir desde un país europeo que desde Estados Unidos o Latinoamérica. Cada origen tiene sus propios retos, sus propios precios y su propia logística. Si vienes desde Europa, por ejemplo España, hay buenas noticias y no tan buenas noticias. La buena es que puedes encontrar vuelos relativamente accesibles si buscas con tiempo y paciencia, y si estás dispuesto a hacer una o dos escalas. La no tan buena es que no siempre hay vuelos directos, tendrás que adaptarte a horarios, aeropuertos de conexión, tiempos de espera, cosas que no son tan imposibles, pero que hacen parte de la aventura. Pongámoslo en números para que tengas una idea real. Un vuelo ida y vuelta hacia Bishkek, con al menos una escala, puede costar entre 330 y 650 dólares. Si pillas oferta, quizás más cerca del mínimo. Si viajas en temporada alta o sin tanta planificación, podrías llegar al tope. Y ojo, aquí hay detalles importantes. Dependiendo de la ciudad desde la que salgas, no solo cambia el precio,
sino también la duración del viaje y la comodidad. Salir desde Madrid o Barcelona suele ser más económico y más directo que desde ciudades pequeñas de España, donde muchas veces primero tienes que volar a otro país europeo, hacer escala y recién luego salir hacia Asia Central. Por eso, si vienes de Europa, la clave es planificación y paciencia. Revisar rutas, fechas, escalas, comparar aerolíneas, ver las opciones de equipaje y las políticas de cada compañía. No es solo comprar el vuelo, es organizar toda la logística para que tu llegada no sea un caos. Ahora, si vienes desde Estados Unidos, la cosa cambia bastante. Primero, el precio sube considerablemente. Un boleto ida y vuelta puede oscilar entre los 700 y los $1,100, dependiendo de la ciudad desde la que partas, cuántas escalas tengas, la temporada y la demanda de los vuelos. Por ejemplo, si vienes desde Nueva York o Miami, tal vez tengas vuelos más directos que desde ciudades más pequeñas, pero todavía tendrás al menos una escala obligatoria, normalmente en Europa o en Rusia, antes de llegar a Bishkek. Y eso no solo afecta el costo, sino también la duración total del viaje. Puedes estar viajando fácilmente entre 20 y 30 horas si sumas vuelos y escalas. Así que aquí, además del dinero, tienes que considerar tu energía, tu tiempo y tu comodidad. No es un viaje para improvisar, pero sí es totalmente posible si te organizas y compras con anticipación. Paso rápido por aquí para decirte que si te está gustando el contenido, lo que estás viendo, apóyame suscribiéndote al canal. Esto para ti toma no más que 1 o 2 segundos y para mí es muy importante. Además, es gratis. Y otra cosita que quiero contarles es que ya tengo activo la opción miembro del canal. Justamente al lado de suscribir va a estar miembro del canal. Si le das clic ahí adentro verás las distintas opciones que existen. Gracias a esta opción de miembros del canal tendrás acceso a contenido anticipado, contenido exclusivo para los miembros y a la vez tendrás la opción de apoyar y ayudar al desarrollo de este canal. Y nada, no te demoro más, te dejo con el video. Ahora vamos a hablar de algo que muchos me preguntan y que puede ser un verdadero desafío. Si vienes desde Latinoamérica o desde Cuba. Aquí es donde la logística se complica un poquito más, porque no hay vuelos directos a Bishkek. Generalmente necesitarás hacer al menos 2 escalas, una hacia Europa o Rusia y otra después hacia Asia Central. Esto no solo encarece el boleto, sino que también prolonga el viaje, lo hace más cansador y requiere bastante planificación. Por ejemplo, si sales de La Habana, tendrás que volar primero a un país internacional como Madrid, Moscú o Estambul, y de allí buscar la conexión hacia Bishkek. Cada escala suma costos de aeropuerto, posibles noches adicionales en tránsito, comida, transporte y, por supuesto, papeleo y visas de tránsito si son necesarias. En términos de precios, los vuelos desde Latinoamérica o Cuba pueden encarecerse y en algunos casos incluso superar los rangos que mencioné para Estados Unidos. Todo depende de la combinación de aerolíneas, escalas, fechas y anticipación. Y no solo hablo del costo del vuelo, tienes que sumar también traslados desde y hacia los aeropuertos, posibles hoteles si la escala es larga, comidas, transporte interno en las ciudades de conexión. Todo eso se acumula y puede incrementar tu presupuesto significativamente. Por eso, si vienes desde estos países con un presupuesto ajustado, lo más importante es planear con tiempo, buscar opciones de vuelos alternativos, considerar escalas más largas que te permitan descansar o incluso aprovechar para conocer otra ciudad, y tener siempre un colchón económico por si surge cualquier imprevisto. En resumen, cuando piensas en venir a Bishkek, la pregunta inicial es: ¿desde dónde vengo? Define todo: precio, logística, tiempo de viajes, escalas y preparación. Desde Europa puede ser más directo y económico. Desde Estados Unidos es un poco más caro y largo. Y desde Latinoamérica o Cuba hay que armarse de paciencia, planificación y recursos. Pero lo bueno es que con información, organización y realismo, el viaje es totalmente posible y te puede abrir una experiencia única en Asia Central. Y bueno, ahora vamos a tocar un tema que es súper delicado, pero que todos los que quieran venir a Kirguistán deben conocer: los papeles y el visado. Porque créeme, esto puede arruinarte el viaje si no lo manejas bien. No es un trámite cualquiera, aquí hay que ser realista y preparado. Primero vamos a hablar de Cuba, que es el caso más complicado. Mira,
Muchas páginas en internet dicen que los cubanos estamos libres de visa para entrar a Kirguistán. Pero te digo la verdad, esto no es correcto para la mayoría de los casos. Yo mismo lo viví. Si no llegas con un tour organizado que incluya hoteles y recorridos turísticos, lo más seguro es que te pidan visa de turista. Así que si vienes solo, planeando quedarte en una casa alquilada o solo con tu plan de visitar la ciudad y moverte por tu cuenta, tienes que tramitar la visa antes de viajar. Esto significa tener tu pasaporte con buena vigencia, mínimo 6 meses desde la fecha de entrada, reserva de alojamiento o dirección clara donde te vas a quedar, billete de salida del país o plan de viaje definido y fondos suficientes para demostrar que puedes mantener tu estancia. No te confíes en libre visa si no tienes nada de esto. La frontera puede ser muy estricta y te podrían negar la entrada. Ahora sí, si vienes de España o cualquier país de la Unión Europea, la situación es más sencilla. Oficialmente, los ciudadanos de la Unión Europea pueden entrar como turista por hasta 60 días sin visa, lo que facilita mucho la planificación. Pero ojo, aunque no necesites visa, en migración siempre pueden pedirte pruebas de alojamiento, billete de salida o fondos suficientes, como pasa en muchos países de Asia Central. Así que lo más recomendable es tener todo esto listo. No es obligatorio que tengas visa, pero sí es obligatorio estar preparado. Un pasaporte vigente, reserva de hotel o dirección donde te alojarás y tu billete de regreso son fundamentales. Esto hace que tu entrada sea tranquila y sin complicaciones. Si vienes desde Estados Unidos, también hay buena noticia. Los ciudadanos estadounidenses, según los listados oficiales, pueden entrar como turistas sin visa por un periodo corto. Sin embargo, igual que en España, pueden pedirte pruebas de alojamiento, fondos y billete de salida, así que aunque técnicamente no necesites visa, no te confíes y lleva todo listo. Además, tu vuelo hace escala en otros países. Revisa si esos países de tránsito piden algún tipo de visa temporal, porque a veces olvidamos eso y puede complicárnoslos todo. Ahora hablemos de Latinoamérica. Vamos a poner ejemplos concretos. México, Argentina y otros países de la región. Algunos de estos países tienen exención de visa para turismo de hasta 60 días. Esto significa que en teoría puedes entrar sin tramitar nada previo. Pero al igual que en los otros casos, la frontera tiene la facultad de pedir reserva de alojamiento, billete de salida o prueba de fondos. Si viajas desde Latinoamérica, además tienes que considerar que tu viaje casi siempre implica al menos 2 escalas, una hacia Europa o Rusia y otra hacia Asia Central. Esto incrementa el tiempo de viaje y puede encarecerlo, pero no afecta a tu visado directamente, siempre que llegues preparado y con la documentación clara. Entonces, si resumimos, para un cubano que viene solo sin tour, lo más seguro es tramitar visa de turismo antes de viajar. Para ciudadanos de España, Estados Unidos o países latinoamericanos con exención oficial, el camino puede ser más sencillo, pero igualmente conviene llevar respaldo de alojamiento, billete de salida y fondos suficientes, porque migración puede pedirlo en cualquier momento. Además, quiero hacer hincapié en algo que mucha gente no entiende. Incluso si tu pasaporte está en la lista de países exentos, las reglas pueden cambiar y las autoridades migratorias tienen discreción. Esto significa que aunque Internet diga que no necesitas visa, si llegas sin evidencia de alojamiento, billete de salida o fondos suficientes, podrían complicarte la entrada o pedirte tramitar una visa al llegar. Así que nunca confíes solo en lo que ves online. Verifica siempre en la embajada, consulado o fuentes oficiales y prepara todo como si fueras a entrar con visa, incluso si tu país está exento. Por último, una recomendación práctica. Haz una checklist antes de viajar. Pasaporte válido, reserva de alojamiento, billete de salida, fondos y si es posible, tramitar una e-visa, que es una visa online, si tu país lo permite. Esto te da tranquilidad y evita sorpresas en la frontera. Porque créeme, una entrada complicada puede arruinar toda tu experiencia de viaje. Así que ya sabes, papeles, visas, reservas y fondos son lo primero en tu planificación. Si te organizas bien, tu viaje será mucho más seguro y tranquilo. Y ojo, porque esto se aplica a todos los países, no solo a Cuba. Cada nacionalidad tiene sus matices, pero la preparación siempre te salva. Ahora supongamos que ya llegaste a Bishkek
que tienes todos tus papeles en regla, que lograste pasar la frontera sin contratiempos y que estás listo para comenzar tu experiencia de vivir en la ciudad. Lo primero que todos nos preguntamos cuando aterrizamos en un lugar nuevo es: ¿y cuánto me va a costar vivir aquí sin lujos, sin extravagancias, simplemente para pasar una temporada cómoda? Pues vamos a desglosarlo con números reales y ejemplos concretos para que tengas una idea clara y realista de lo que implica la vida diaria en Bishkek. Si hablamos de alquiler de vivienda, los precios varían bastante según la zona y el tamaño del apartamento. Por ejemplo, si quieres algo céntrico, con todo a mano, cerca de tiendas, transporte, restaurantes y servicios básicos, un apartamento de una habitación puede costar alrededor de $450-500 al mes. Esto no incluye lujos ni extras, es simplemente para vivir cómodo, con lo necesario. Ahora, si tu presupuesto es más ajustado o no te importa estar un poco más alejado del centro, fuera de la zona céntrica puedes encontrar opciones mucho más económicas, por unos $350-400 al mes. Puedes conseguir un departamento de una habitación funcional, limpio y seguro. Esto te permite ahorrar en buena parte del presupuesto mensual y destinarlo a comida, transporte y ocio. Si tu plan es venir con familia o amigos y necesitas más espacio, digamos que un departamento de 3 habitaciones en el centro, el precio sube y puede rondar los $900 al mes. Sí, es más caro, pero sigue siendo más barato de lo que pagarías en muchas ciudades occidentales de tamaño similar. Y la relación precio-beneficio es bastante buena. Por eso, Bishkek se vuelve una opción atractiva para quienes quieren vivir en un lugar seguro, con servicios básicos confiables, pero sin gastar una fortuna en alojamiento. Hablando de servicios básicos, esto también es algo que no querrás ignorar: electricidad, agua caliente y basura. Para un apartamento estándar de tamaño promedio, los costos no suelen ser altos. Hablando en cifras aproximadas, podrías pagar entre $25 y $30 al mes por todos estos servicios juntos. Sí, es increíblemente accesible comparado con la mayoría de los países occidentales, donde solo la electricidad o el agua podrían costarte más que eso. Y si hablamos de Internet, algo que hoy en día es prácticamente indispensable, también hay buenas noticias. Con buena velocidad, suficiente para trabajar, estudiar, hacer videollamadas o streaming, puedes conseguir una conexión por unos $12 o $13 al mes. Esto es sorprendentemente barato, considerando que en muchos países de Europa y América un servicio similar podría costar 3 y hasta 4 veces más. Así que, si hacemos cuentas rápidas, una persona viviendo sola en un apartamento modesto fuera del centro podría manejar un presupuesto básico mensual para alojamiento y servicios de alrededor $360 a $400, mientras que si quieres vivir más céntrico y con un poco más de comodidad, podrías estar viendo unos $500 al mes aproximadamente. Esto deja espacio suficiente para comida, transporte, ocio y otros gastos cotidianos, sin tener que pasar apuros. Y aquí viene lo interesante. Cuando sumas estos costos con los de transporte, comida y entretenimiento, te das cuenta de que Bishkek ofrece una experiencia de vida asequible, mucho más manejable que en la mayoría de ciudades grandes de Europa o América. Esto permite que el dinero rinda más, que puedas disfrutar de salir a comer fuera, conocer la ciudad, tomar excursiones de fin de semana a las montañas cercanas sin sentir que estás gastando demasiado. Además, esta accesibilidad hace que Bishkek sea atractivo para viajeros de larga distancia o incluso para quienes buscan mudarse temporalmente, porque puedes vivir cómodamente con un presupuesto razonable, explorar la cultura local y conocer gente nueva sin estar constantemente contando cada centavo. Así que resumiendo, apartamento de una habitación céntrico, $450. Fuera del centro, $350. 3 habitaciones céntricas, $860-900. Con servicios básicos, 25 o 30. Internet, 12 o 13. Con esto tienes la base de tu presupuesto de vivienda y servicios para empezar a planear tu vida en Bishkek, con tranquilidad y realismo, sabiendo exactamente lo que te costará mantener un estilo de vida cómodo, sin lujos, pero con todo lo necesario para estar bien. Ahora que ya sabes cuánto te puede costar vivir en Bishkek en términos de apartamento y servicios básicos, vamos a profundizar en lo siguiente que siempre te preguntas cuando llegas a una ciudad nueva: cómo moverte, qué comer,
cuánto gastas a diario y por supuesto el clima, porque todo esto influye directamente en tu experiencia y es como vas a organizar tu presupuesto y tu día a día. No es solo cuestión de dinero, sino de comodidad y planificación. Empecemos por el transporte local, que es algo que impacta tu rutina diaria mucho más de lo que parece. Bishkek tiene varias opciones realmente accesibles y eficientes. Por ejemplo, las marchutkas, que son minibuses que recorren la ciudad siguiendo rutas específicas. Cuestan apenas 0,25 centavos dólar por viaje. Sí, una fracción de lo que pagarías en Europa o América. Pero no solo es barato, son rápidas, frecuentes y casi siempre llenan rutas importantes. Así que puedes moverte de un barrio a otro sin complicaciones. Eso sí, si vas en hora pico, prepárate para que esté un poco lleno. Es parte de la experiencia local. Además de estas, la ciudad cuenta con autobuses y trolebuses, con precios muy similares. También alrededor de los 0,25 centavos dólar por viaje. Los trolebuses son ideales si quieres un transporte más cómodo y con aire acondicionado. Y los autobuses grandes son más espaciosos y seguros, perfectos para viajar con equipaje y para trayectos más largos dentro de la ciudad. Eso significa que, si planeas moverte varias veces al día, incluso sumando todo, tu gasto en transporte puede mantenerse muy bajo, lo que es un alivio para quienes vienen con presupuesto ajustado. Ahora, si lo que buscas es comodidad y rapidez, los taxis son una opción viable, aunque más caros que el transporte público. Siguen siendo razonables comparados con otros países. Un viaje promedio dentro de la ciudad te puede costar entre 3 y 5 dólares, dependiendo la distancia y de la aplicación que uses. Aquí funcionan muy bien aplicaciones como Yandex Taxi o Maxim, que son confiables, rápidas y te permiten calcular el costo antes de subir. Esto te da tranquilidad, sobre todo si viajas en grupo o llevas equipaje pesado, y todavía sigue siendo bastante accesible para el presupuesto mensual. Pasemos a un tema que muchos consideran decisivo: la comida. Bishkek ofrece una gama increíble de opciones para todos los gustos y bolsillos. Por ejemplo, un almuerzo sencillo en un café local puede costar entre 2 y 5 dólares, incluyendo un plato principal y bebida. Esto es perfecto si estás explorando la ciudad o necesitas un almuerzo rápido sin gastar mucho. Pero si quieres darte un gusto, en restaurantes de gama media, con entrada, plato principal y bebida, los precios rondan entre los 7 y los 12 dólares, lo que sigue siendo asequible comparado con muchas ciudades europeas o americanas. Si prefieres cocinar en casa, los supermercados y mercados locales ofrecen productos frescos de excelente calidad a precios muy razonables. Por ejemplo, frutas, verduras, carne, arroz, pasta y lácteos pueden costar menos de la mitad de lo que pagarías en Europa, con un presupuesto de entre 150 y 200 dólares al mes. Una persona puede alimentarse muy bien, incluyendo algunas salidas a comer afuera de vez en cuando. Además, los mercados locales no solo son baratos, sino que te permiten conocer la cultura local, probar ingredientes auténticos y aprender de la gastronomía kirguís, que es deliciosa y muy variada. Comprar en estos mercados puede ser incluso una actividad turística en sí misma, porque ves cómo viven los locales, cómo negocian precios y descubres sabores que no encontrarías en restaurantes occidentales. En cuanto a las líneas telefónicas y SIM cards, esto es fundamental para cualquier viajero, especialmente si quieres trabajar o estar conectado todo el tiempo. Las principales compañías son Beeline y Megacom, las cuales ofrecen planes muy accesibles. Un paquete básico con datos, llamadas y mensajes cuesta alrededor de entre 5 y 7 dólares al mes, suficiente para estar conectado, enviar mensajes, hacer llamadas cortas o usar redes sociales. Si necesitas más datos para trabajar, subir videos a YouTube o hacer streaming, los planes más completos rondan los 15 a 20 dólares al mes, lo cual sigue siendo muy barato comparado con Europa y Estados Unidos. Comprar una SIM es súper fácil. Lo puedes hacer en cualquier tienda de la compañía, centro comercial o incluso en el aeropuerto nada más llegar. Y recargar crédito es muy sencillo. Esto hace que la conectividad no sea un problema en absoluto y te permite estar comunicado desde el primer día. Ahora, el clima. Bishkek tiene un clima continental bastante marcado,
lo que significa inviernos fríos y veranos cálidos. Y eso influye en todo, desde cómo te vistes hasta cuánto gastas en transporte, excursiones o actividades al aire libre. Entre diciembre y febrero, las temperaturas pueden bajar hasta menos 10 grados o incluso menos, así que necesitarás ropa de invierno bien abrigada, gorros, guantes, bufanda, botas resistentes y chaquetas térmicas. Caminar por la ciudad en invierno puede ser un desafío, especialmente si no estás acostumbrado al frío intenso. Pero también es muy bonito porque ves la ciudad y las montañas cercanas cubiertas de nieve y la atmósfera invernal tiene su encanto único. Un verano de junio a agosto, las temperaturas suben hasta 28 y 32 grados, a veces un poco más, pero rara vez superan los 35 grados. Esto permite disfrutar del aire libre, parques, mercados, cafés al aire libre y excursiones a la montaña sin problemas, aunque necesitarás protección solar y ropa ligera. Primavera y otoño son las estaciones más agradables, temperaturas suaves entre 15 y 25 grados, perfectas para caminar por la ciudad, explorar barrios, visitar cafés, parques y mercados sin sufrir el calor extremo ni el frío. Esto también afecta tu planificación diaria. Decides si caminas, tomas transporte público, sales de excursión o haces actividades culturales según la estación y el clima del día. Hablando de presupuesto diario, si quieres vivir de manera modesta pero cómoda, sumando comida, transporte, ocio y algunos gastos imprevistos, puedes calcular aproximadamente entre 10 y 15 dólares al día si cocinas y usas transporte público, lo que te permite mantener el control del gasto y tener tranquilidad. Si comes afuera con más frecuencia, tomas taxis o haces pequeñas excursiones, el presupuesto puede subir a entre 20 y 25 dólares al día, lo que sigue siendo muy accesible comparado con la mayoría de ciudades occidentales. Esto significa que un mes completo puede costarte entre 300 y 600 dólares, dependiendo de tu estilo de vida y la cantidad de veces que salgas a comer o hacer actividades. Y bueno, ahora que ya tenemos claro lo básico para vivir en Bishkek: apartamento, servicios, transporte, comida, clima y presupuesto, vamos a hablar de lo que realmente le da vida a la ciudad: los mercados, el ocio, las excursiones y cómo disfrutar de la cultura local sin gastar demasiado. Esto es lo que hace que tu experiencia aquí sea auténtica y que realmente sientas que estás viviendo en Asia Central. Primero, los mercados locales. Bishkek es famosa por sus mercados, que no solo son económicos, sino también un reflejo de la cultura del país. El Osh Bazar, por ejemplo, es un lugar gigante donde puedes encontrar de todo: frutas y verduras frescas, especias, carne, pan recién horneado, textiles, ropa y hasta souvenirs. Los precios son muy accesibles. Un kilo de manzana puede costar alrededor de $1. Verduras frescas como tomates o pepinos entre 0,50 centavos dólar y $1. Carne de res o cordero entre 5 y 7 el kilo. Y pan recién horneado apenas unos 30 centavos o 50 centavos por unidad. Comprar en el mercado no solo te permite ahorrar, sino también interactuar con los locales, practicar ruso o kirguís y conocer sabores auténticos. Si buscas algo más pequeño o de barrio, también están los mercados de Tokmok Street o Dordoy Bazar, donde la dinámica es similar: precios bajos, variedad enorme y la experiencia de ver cómo los kirguises negocian y viven el día a día. Para los que quieren ahorrar, hacer compras en mercados locales puede reducir significativamente el gasto mensual en comida, además de permitirte probar productos que no encuentras en supermercados grandes. Ahora hablemos del ocio y el entretenimiento. Bishkek tiene una oferta sorprendentemente variada considerando su tamaño. Puedes disfrutar de cafés locales y panaderías donde un café o un pastelito cuesta alrededor de 1,50 o $3. O ir a restaurantes donde una comida completa no pasa de entre 7 y 12 dólares. Si te gusta la vida nocturna, hay bares y lounge modernos con precios de bebidas entre 2 y 5 dólares, dependiendo de si es cerveza, cóctel o refresco. Además, la ciudad tiene teatros, centros culturales y cines donde los precios de entradas van desde 2 hasta 5 dólares, lo que permite disfrutar de actividades culturales sin gastar demasiado.
Para los que disfrutan de la naturaleza y el deporte al aire libre, Bishkek está increíblemente bien ubicada. Desde la ciudad puedes acceder a las montañas Alató, que ofrecen ruta de senderismo, paseos en bicicleta y panorámicas impresionantes de la ciudad y valles cercanos. Una excursión de un día a estas montañas, incluyendo transporte y snacks, puede costar entre 10 y 20 dólares si lo organizas por tu cuenta, y un poco más si contratas un tour guiado. Estas excursiones no solo son accesibles, sino que también te permiten desconectarte de la ciudad, respirar aire fresco y descubrir paisajes que no esperabas encontrar en Asia Central. Otro punto importante son las actividades culturales y festivales locales. Bishkek celebra eventos durante todo el año: festivales de música, ferias de artesanía, exposiciones de arte y festivales gastronómicos donde puedes probar platos típicos a precios accesibles, generalmente entre 3 y 7 dólares por entrada o degustación. Participar en estos eventos te ayuda a entender mejor la cultura kirguís y a conocer gente local y otros viajeros, algo que no tiene precio si buscas experiencias auténticas. Además, si planeas quedarte más tiempo, puedes explorar pequeños pueblos cercanos donde la vida sigue siendo tradicional y los costos son aún más bajos. Por ejemplo, un paseo de un día a Karakol o Isikul, incluyendo transporte y entrada a sitios turísticos, puede costar entre 15 y 25 dólares. Esto te permite combinar turismo cultural, aventura y naturaleza sin romper tu presupuesto. Y hablando de consejos prácticos, siempre recomiendo tener en cuenta pequeños detalles que marcan la diferencia. Llevar siempre algo de efectivo en moneda local, porque algunos mercados o taxis no aceptan tarjetas. Usar aplicaciones locales para transporte, que son más baratas y confiables, y tener una tarjeta SIM con datos para estar conectado y poder buscar información de rutas, horarios o restaurantes al instante. También es recomendable aprender algunas palabras básicas en ruso o kirguís, como hola, gracias o cuánto cuesta, porque los locales aprecian mucho el esfuerzo y esto facilita la interacción. En la descripción del video te estaré dejando distintos enlaces que te serán de ayuda y muy prácticos para tu vida cotidiana dentro de Bishkek. Espero que te ayuden en la futura planificación de tu viaje. Pues esto es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado y que hayan obtenido y escrito toda la información que necesitan para su futuro viaje a Kirguistán. Nada, si les gustó apóyenme con un grandísimo like, suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir las notificaciones y escríbanme en los comentarios sus opiniones al respecto o cualquier otra pregunta o duda que deseen conocer sobre viajar a Kirguistán. Por aquí les estaré dejando el video anterior en el cual estábamos paseando por la ciudad de Bishkek por la noche, la vida nocturna de la capital de Kirguistán. Y nada, nos vemos en un próximo video, mis queridos nómadas de corazón. ¡Chao!